Buenas tardes, amigos y hermanos. Una vez más, es un honor y un privilegio poder, ¿verdad?, estar aquí delante de ustedes para poder compartir una porción más de la palabra de nuestro Dios. No sin antes, ¿verdad?, agradecerle a todos los hermanos por su hospitalidad, por siempre ser esa misma congregación, ¿verdad?, que conocimos hace 20 años ya, en el 2005, ¿verdad? Le contábamos al hermano Miguel, fue cuando llegamos a conocer aquí la congregación de Northside. Nuestros hermanos Rivera, ¿verdad?, nos ayudaron en proveer hospedaje para nuestra familia cuando aquella mujer nombrada Rita, ¿verdad?, nos sacó de Houston por ser un huracán categoría 5. Y pues desde entonces, hermanos, esta congregación siempre ha sido una congregación muy querida, muy amada por mi familia y por mí, ¿verdad? Y pues gracias, ¿verdad?, a nuestro Dios, pues que ahora, ¿verdad?, tuvimos ese honor de poder compartir con ustedes una vez más esta bella comunión. Les invito a abrir sus Biblias al libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 3. Y vamos a estar nosotros, ¿verdad?, tomando nuestros pensamientos en esta tarde desde el versículo 19 hasta el versículo 35. Pero antes lo vamos a mirar por partes, así que antes de leerlos, hermanos, les voy a invitar si pueden ir conmigo en una oración para poder entonces entrar a nuestro tema de esta tarde. Una vez más, Proverbios 3, 19 al 35 será de donde estaremos tomando nuestros pensamientos. Y me acompañan por favor en una oración. Bendito y sagrado Rey, loor y honra sean suyas por los siglos de los siglos. Padre, como hemos cantado y como hemos recordado las palabras de aquel profeta, bendito Dios, gracias le damos a usted porque sabemos que no es con espada ni es con ejército, sino por medio de su Santo Espíritu que nosotros, los que hemos sido salvos, podemos ahora cantar y gritar victoria, bendito Rey. Porque sabemos, bendito Dios, que en su palabra y por medio del ejemplo de su Hijo, nuestro Rey y Salvador, tenemos esa victoria asegurada en contra de este pecado, en contra del enemigo, de nuestro adversario el diablo y también de este mundo pecaminoso. Padre, le pedimos una vez más fuerzas para poder mantener, Padre, con firmeza esa corona que usted nos ha entregado. Y que bendito Rey, al leer y al estudiar de este libro de la sabiduría de lo alto, podamos nosotros aprender cómo la comunión y la sabiduría vienen a trabajar juntas, bendito Rey. Le pedimos, Padre, que por favor nos ayude a poder meditar y concentrarnos en su palabra. Y que bendito Rey, a la hora de este servidor, juntamente con nuestros familiares, al partir para nuestros respectivos hogares, que usted nos lleve con bien, Padre, como nos ha, bendito Padre, traído con bien también. Gracias, Santo Dios, por este amor, por este honor. Y Señor bendito, una vez más, le pedimos todo esto en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabemos, hermanos, de que hay dos tipos de sabiduría. En Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18, leemos acerca de la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría del mundo que es sensual y diabólica, dice el inspirado escritor. Pero cuando ponemos eso en mente y en perspectiva, en el libro de los Proverbios, hermanos, Dios nos demuestra el tipo de sabiduría que Él, verdad, nos obsequia, que es de lo alto. Pero por medio de este libro Él nos guía y nos enseña, verdad, cómo obtenerla y por qué es importante. En los primeros 3 capítulos de este bello libro, hermanos, miramos donde el escritor inspirado, que muchos recuerdan o creen ser el rey Salomón, viene a personificar la sabiduría. En otras palabras, él convierte a la sabiduría como una mujer, pero específicamente como una madre que está buscando y amando por sus hijos. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en cuanto hablando, el hablar de Él mismo y Juan el Bautista, vino a decir que la sabiduría sería justificada por sus hijos. Entonces vemos, hermanos, que en la mente de los judíos, la mente hebrea, la sabiduría siempre se miraba como una madre, ¿verdad?, o como una mujer virtuosa que vemos en Proverbios 31 del 10 al 31. Pero aquí en el capítulo 3, hermanos, quiero primero comenzar con el versículo 1.
Sé que les había dicho que empezaríamos desde el 19, pero no quiero yo dejar de mencionar el versículo 1 y el versículo 2. Si por favor me acompaña a Proverbios, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, dice la palabra de Dios: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Para este punto, hermanos, Salomón y la sabiduría ya han instruido por el ejemplo, ya han instruido por los consejos, ya han instruido por el entrenamiento a Rehoboam, si queremos mirarlo de forma directa, o si lo queremos aplicar de la forma espiritual. El maestro, que es Cristo Jesús, ya ha entrenado y enseñado a sus discípulos en cómo obtener la sabiduría. El capítulo 1, ¿verdad?, nos muestra la fuente de la sabiduría, que es Jehová Dios. Comenzando en el capítulo 1, vemos que la sabiduría nos advierte de las consecuencias en rechazarla a ella. En el capítulo 2 nos habla de los beneficios de obtener y de buscar, ¿verdad?, la sabiduría. Miramos que la sabiduría simultáneamente hace dos cosas inmediatamente. Número 1, nos aleja del pecado y la iniquidad. Y número 2, nos acerca más a nuestro Dios y nos pone en comunión con Él, lo cual nos trae al capítulo 3. En el capítulo 3 vemos que ahí, cuando dice el escritor: Hijo mío, no te olvides de mi ley, no se está refiriendo a un lapso de memoria. No se está refiriendo que de repente yo no recuerdo lo que mi padre y mi madre a mí me instruyeron. No, se refiere ahí en la palabra hebrea: no rechaces o no olvides o tomes con poca seriedad la ley de Jehová que se te ha instruido. Entonces, en este punto miramos que el mandamiento que vemos en Efesios capítulo 6, versículo 3 y 4, el padre ya ha entrenado a su hijo. El padre ya lo ha criado, y el padre ya ahora tiene un hijo adulto que ya está ahora en la edad de responsabilidad, y ahora él tiene que tomar lo que se le ha enseñado para aplicar en su propia vida. Por lo cual aquí vemos un padre, un maestro, que le está diciendo a su alumno: ya estás listo para poner en aplicación lo que se te ha entregado. La hora ha venido para que tú uses esta sabiduría que se te ha demostrado por medio de la palabra, pero también por medio del ejemplo. Por lo cual, en los últimos versículos del capítulo 3, comenzando desde el versículo 19, miramos, ¿verdad?, que en lo que el padre está exhortando a su hijo, nos viene a demostrar lo que yo, ¿verdad?, en mi mente ha venido a llamar la comunión y la sabiduría. Nos viene a demostrar de que cuando tenemos la comunión en el orden correcto, dirigida por la sabiduría de lo alto, esta comunión o estas facetas de la comunión nos llevarán a lo que Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 llaman a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vayamos primero al versículo 19, donde leeremos desde el versículo 19 hasta el versículo 26. Dice la palabra de Dios: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Ahí primero, cuando miramos esos primeros versículos, del versículo 19 al versículo 26, miramos la sabiduría que nos pone en comunión con nuestro Dios. La sabiduría de lo alto, hermanos, nos viene a poner en comunión con nuestro Dios. Porque cuando leemos estos versículos, si usted se fija en el versículo 19 y versículo 20, nos viene a demostrar la sabiduría que Dios está usando, o mejor dicho, la que Él usó para la creación.
dentro de esa sabiduría entra nuestra propia creación. Y lo que alude aquí el proverbista es cuando Dios dijo en el capítulo 1, versículo 26 y 27 de Génesis: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Observen cómo Dios usó de la sabiduría que Él nos da y nos provee para crearnos a nosotros, pero primero creó todo lo resto para tener a dónde ponernos. Cuando usted y yo, hermanos, versículos 21 al versículo 26, usamos de esta sabiduría, venimos a ser semejantes a nuestro Padre quien nos creó. Cuando nosotros usamos la sabiduría como Jehová Dios la usó para crear, para construir y no para destruir, entramos en comunión con nuestro Padre. Vaya conmigo allá a 1 de Juan capítulo 1 y vamos a estar yendo mucho entre Juan, la primera carta de Juan y la carta a los Proverbios. Hermanos, si estamos hasta la medianoche es porque me agarraron desprevenido, ¿verdad? Pero 1 de Juan capítulo 1, vamos a mirar ahí, comenzando desde el versículo 7. Primera carta de Juan, capítulo 1, comenzando desde el versículo 5, Dice la palabra de Dios, hermanos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Observen la comunión entre Dios y sus criaturas, entre Dios y sus hijos. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y aquí vemos que el ser hijos de Dios es el entrar en sabiduría, o por la sabiduría entrar en comunión con nuestro Dios. Pero esa comunión, hermanos, tiene que venir en la forma de la verdad. Aquí vemos que la palabra luz se usa como una forma figurativa para hablar de la verdad de nuestro Dios, conocida también como sus mandamientos. Esta verdad de Dios, hermanos, nos abre los ojos. Esta verdad de Dios nos ilumina la realidad de nuestra condición, pero también esta verdad nos dirige a la solución. Esta verdad nos demuestra cómo poder resolver este problema. Y cuando tomamos la mano de nuestro Dios, Él nos saca de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo amado. Por lo cual, la sabiduría que viene de lo alto, hermanos, primero nos pone en comunión con nuestro Dios. Porque tenemos que seguir y aplicar. Observe una vez más que dice el versículo 6, que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios es luz y andar en luz es practicar la verdad, y para andar en luz y estar con Dios es sabio, hermanos. Entonces observemos cómo la sabiduría y la comunión van de la mano. Porque cuando venimos a aceptar el consejo divino y cuando nos humillamos delante de la poderosa mano de Dios, entramos en comunión con Dios. Y lo que es sabio es que ya dejamos de ser enemigos de Dios y venimos a ser hijos amados de Dios. Solo una persona sabia va a aceptar de que con Dios se gana todo y no se pierde nada. Pero contra Dios se pierde todo y no se gana nada. Cuando leemos ahí en Proverbios 3, regresemos una vez más, nótese en los versículos 25-26 que dice: no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él perseverará tu pie de quedar preso.
Observe, hermanos, cómo ahí en esos últimos 2 versículos nos confirma por qué queremos estar en comunión con Dios. ¿Se acuerda usted de lo que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en el último versículo de Juan capítulo 16? Cuando Él les advertía de que iban a tener persecuciones por causa de su nombre. Nuestro Señor termina esa sección diciendo: no temáis, yo he vencido el mundo. Hermanos, es sabio entrar con nuestro vencedor, ¿no es así? Es sabiduría hacernos aliados de aquel que siempre vencerá, porque Él nos ofrece protección, Él nos ofrece confianza, porque la misma sabiduría que Él usó para crear el mundo es la misma sabiduría que usó para vencernos, y es la misma sabiduría que nos entrega para encontrar seguridad en Él, hermanos. Por lo cual, la sabiduría de lo alto nos pone primeramente en comunión con nuestro Dios. Pero ahora vamos a ir al versículo 27. Versículo 27, comenzando, ¿verdad? Desde el 27 hasta el versículo 30. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. La sabiduría que viene de lo alto, hermano, viene y nos ayuda a tener una mejor comunión entre nosotros como prójimos. Es increíble que cuando vemos estas 2 secciones, miramos las palabras del Señor Jesucristo, aquella gran pregunta: ¿cuál es el mandamiento, el gran mandamiento de todos? Aquí vemos lo que el Señor Jesucristo dijo. El primero es amar a nuestro Dios con todo nuestro ser. Pero el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En los versículos 19 al 26 es sabio amar a Dios ante todo. Pero versículos 27 al 30 tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Observe cómo ahí la Biblia nos enseña, hermanos, en el versículo 27, de que no debemos de negar hacer el bien. No debemos de nosotros rehusar, hermanos, darle a nuestro prójimo lo que está a la mano para ayudarle. Cuando nosotros amamos a Dios y obtenemos esa sabiduría de lo alto, lo primero que Dios nos enseña es cómo tratar a nuestro hermano, cómo amar a nuestro enemigo, cómo ganar a nuestro adversario como Él nos ganó a nosotros. Dice Romanos capítulo 8 que somos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque no solamente conquistamos el enemigo, lo convertimos en un aliado, en un hermano. Vaya ahora conmigo a 1 de Juan capítulo 2. Primera carta de Juan capítulo 2. Comenzando ahí desde el versículo 18. 1 de Juan capítulo 2. Comenzando desde el versículo 18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos. Perdón, hermanos, me equivoqué. Es el versículo 8. Disculpen, versículo 8. Según primera de Juan, capítulo 2, comenzando desde el versículo 8. Sin embargo, os he escrito un mandamiento nuevo, que os es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Observen, hermanos, no podemos decir que estamos en comunión con Dios si estamos enemistados con nuestros hermanos. No podemos. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a amar al Padre, pero menospreciar al Hijo creado según la imagen del Padre? Así como Dios nos amó a nosotros y es sabio, nosotros también debemos de amarnos los unos a los otros porque es sabio.
Pero la forma en cómo nos amamos es de andar en la luz juntos, de permanecer en la luz juntos y de no permitir que nos vayamos hacia las tinieblas, sino ser esa vereda que nos previene el uno al otro salir de la luz juntos. Es sabio, hermanos, de entender que la comunión entre nosotros viene, ¿verdad?, cuando venimos a aprender a amarnos como Cristo nos amó a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, ¿verdad?, que no hay mayor amor que este, que un amigo dé su vida por su amigo. Después de decir eso, dijo el Señor, un mandamiento os doy, amaos unos a otros como yo os he amado. Primero hay que aprendemos a amar de parte de Dios. Y al aprender de amar de parte de Dios, podemos entonces amarnos los unos a los otros para estar en una comunión que es según la verdad de Dios. No podemos nosotros, hermanos, encontrar una comunión precisa y santa si no seguimos los mandatos de Dios. Porque la luz de Dios, hermanos, es la que nos trae todos juntos. Le traigo a su memoria en el libro de Éxodo, en aquella plaga, ¿verdad?, donde miramos que cuando hubo tinieblas tan espesas que eran palpables en Egipto, en Gosén, dice el texto, había luz. En el pueblo de Dios había luz. Los egipcios podían mirar hacia el rumbo de Gosén y podían identificar quiénes eran los aprobados de Dios y quiénes eran sus hijos, porque la luz les alumbraba a ellos mientras ellos estaban en ceguedad. Nosotros somos la luz del mundo, hermanos. Pero si nosotros empezamos a querer apagar la lámpara de nuestro prójimo, la luz se viene a disminuir cuando deberíamos de juntar nuestras lámparas para que esa luz alumbre aún con más fuerza. Por lo cual vemos, hermanos, que la sabiduría y la comunión nos enseña, ¿verdad?, o cómo estar en una perfecta armonía entre nosotros como hermanos. Y nos enseña cómo tener una mejor comunión con nuestro prójimo. Pero finalmente regresamos otra vez a Proverbios capítulo 3. Que ahora leemos desde el versículo 31 hasta el versículo 35. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán longanimidad. Comienzo con la sabiduría de lo alto, me pone en comunión con Dios. La sabiduría de lo alto luego me enseña a estar en mejor comunión con mi prójimo. Pero uno de los frutos más maravillosos y bellos de la sabiduría de lo alto es que me pone en comunión conmigo mismo. Mi hombre exterior viene a entrar en una comunión perfecta con mi hombre interior. La conciencia viene a ser lavada por la sangre de Cristo y por lo cual yo vengo a obtener aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué vengo a obtener aquella paz? Porque yo estoy convencido y sé que estoy en comunión con Dios y ya no estoy en guerra. Y porque en cuanto respecta a mí, busco estar en paz con todos los hombres. Por cuanto yo sé que Dios me ha aceptado y busco permanecer yo aprobado, tengo una paz que aunque yo muera, voy a seguir viviendo. Amén. Miramos en esta última sección de Proverbios 3, hermanos, cómo venimos a obtener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Venimos nosotros a mirar cómo cuando obtenemos la sabiduría y la aplicamos, nos viene a dar esa tranquilidad como la tuvo Job. Si usted se acuerda, los amigos de Job venían y lo acusaban. Arrepiéntete, tú has pecado delante de Jehová y por eso Dios te está castigando como te castiga.
En el capítulo 31 de Job, hermanos, viene a defenderse con su integridad y una manera y una convicción tan preciosa que llega a Job hasta decir: yo he sido la voz de los indefensos, de los mudos, yo he sido el defensor de los indefensos. Si yo no he proveído para ellos, que haga Jehová que se caiga mi brazo izquierdo ahorita mismo. Tan seguro así estaba Job, hermanos. Tenía él esta paz de la cual estamos leyendo, que él estaba dispuesto a pedirle a Dios que si él realmente no caminaba en integridad y que si él no estaba en comunión con él y con sus prójimos, que en ese momento demostrara delante de sus acusadores. El brazo de Job quedó donde lo tenía, hermanos, porque él tenía paz. Él sabía, tanto que en el capítulo 19 leemos aquella gran, bella expresión de salvación: yo sé que mi Redentor vive. Observe la palabra que él usó: Redentor, el que redime, el que saca de la casa del empeño. Él lo que sí sentía era que su alma había sido vendida a esta agonía, que su vida había sido vendida a todas estas tribulaciones, pero él confiaba que Dios lo iba a volver a comprar y sacar de esa casa de agonía y de angustia. Y aunque a él lo acusaban, él, como hemos leído en Proverbios 3, 31 al 35, tenía paz. Él estaba convencido. Sabía de dónde viene la palabra, o la palabra proviene de sabiduría, ¿verdad? Él sabía que estaba en comunión con Dios y que él buscaba seguir en comunión con sus prójimos como a él mismo. 1 Juan capítulo 3. 1 Juan capítulo 3. Ahora sí, el versículo 18. 1 Juan capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Si nuestra conciencia no nos acusa, si nuestro corazón no nos acusa, deberíamos de estar en paz. Deberíamos de estar en aquella paz que Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no os doy como el mundo la da. Por eso sobrepasa todo entendimiento. Los amigos de Job no podían entender por qué él estaba tan convencido, porque él tenía aquella gran seguridad de que él estaba delante de Jehová Dios en integridad y en rectitud. No lo entendían, pero ¿cómo lo iban a entender si ellos no eran sabios según la sabiduría de Dios? Querían aplicar sabiduría del mundo a asuntos espirituales. En cambio, Job, cuando su esposa necesitaba encontrar paz, supo hablarle espiritualmente. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová Dios bendito para siempre. Cuando nosotros, hermanos, estamos en comunión con Dios y cuando nosotros practicamos de la comunión los unos para con los otros, cuando llegue la tormenta vamos a estar confiados en que nuestro Dios está con nosotros y que nuestros hermanos van a apoyarnos durante la tormenta. Eso me da tranquilidad, eso me da paz.
porque confío que Dios, por medio de sus santos, proveerá. Finalizamos, hermanos, nuestros pensamientos en esta tarde con Efesios capítulo 2. Y amigo, este pasaje quiero usarlo yo para buscar forma de entrar y traer este pensamiento para con usted, porque recordemos, la sabiduría de lo alto comienza con Dios mismo. Tenemos que primero entrar en comunión con Dios para poder llegar a tener comunión con nuestro propio ser. Pero mire cómo Cristo Jesús lo vino a usar ahí en el capítulo 2, comenzando desde el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No vamos a obtener paz sin la sabiduría de lo alto, quien es Cristo Jesús. Él es, dice 1 Corintios capítulo 1, la sabiduría de Dios. Él es quien dijo el Padre desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Esta sabiduría la vamos a obtener por medio de las palabras de Cristo. Pero también esta sabiduría la vamos a tener cuando amamos como Cristo amó a su prójimo. Pero finalmente, cuando decidimos entregar nuestra vida a los brazos del Señor Jesucristo. No vamos a encontrar paz sin sabiduría, porque sin la sabiduría de Dios no podemos entrar en la comunión de lo alto. Porque todas las vías que llevan a la paz, que sobrepasa todo el entendimiento, cruzan por medio de Cristo. Observemos, hermanos, cómo Cristo primero reconcilió al hombre con su Creador, nuestro Padre Dios. Pero luego Cristo en su cruz reconcilió al hombre con su prójimo. Y todo lo hizo siendo Él el centro, el mediador entre Dios y el hombre, pero también entre hombre y hombre. En Cristo Jesús encontramos la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Por lo cual, hermanos, la sabiduría de lo alto, miramos, comienza cuando nos pone en comunión con nuestro Dios. Y si no comenzamos por ahí, cualquier otra paz que encontremos no es la que Cristo ofrece. Así que, amigo, quizá usted crea que esté en paz, pero sabe, a veces es la anestesia que nos hace creer que estamos en paz. Solo porque estoy adormecido y no siento dolor no significa que no estoy en paz. Hay algo malo. Los nervios han dejado de funcionar. Mi conciencia ya no me molesta, pero no significa que mi cuerpo no sigue sintiendo ese dolor. Simple significa que yo ya no estoy alerta de ese dolor. Y eso es peligroso. En cambio, Dios viene y vuelve a revivir nuestra conciencia por medio de su Santo Espíritu. Nos vuelve a hacer sentir. Y sí, nos hace sentir aquella culpa y aquel dolor porque soy pecador, pero también me hace sentir consolado, confortado y animado, porque Él me dice: yo te he perdonado, tú ahora eres mi hijo. Así como siento tristeza, si la tristeza viene de lo alto, me lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento me trae a la salvación. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Quizá en esta tarde usted, amigo, está escuchando que usted no es sabio, que la sabiduría que usted tiene es terrenal, es sensual y es diabólica. Fíjese que en el último versículo que citamos del capítulo 3 dice: porque la sabiduría de lo alto trae paz, trae justicia. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Quizá usted quiere ser sabio en esta tarde. Quizá usted quiere ya
dejar de ser enemigo de Dios y entrar en comunión con Él. Aquí hay agua. ¿Qué le detiene a usted de ser hecho hoy por nuestro Dios, su Hijo, de ser agregado al cuerpo de su Hijo para entrar en comunión con Él? Si alguien quiere ser hecho hijo de Dios en esta tarde, le animamos a que pase al frente en lo que nos ponemos de pie y cantamos nuestro himno de invitación.